Nos da mucho gusto volver a encontrarnos en este espacio, tanto en el espacio aquí del Senade como a través de la sesión virtual. El día de hoy vamos a tratar un tema, eh, digamos, lo cierto es que podíamos haber elegido varias vías, varias rutas, pero finalmente nos decantamos por tratar un asunto que forma parte del debate público, por un lado, pero también de los lenguajes de los movimientos sociales, muy en particular de los movimientos de defensa de la tierra, del movimiento feminista, por supuesto, ¿sí? Y que toca de una manera que hay que dilucidar, ¿sí?, el asunto de los DESCA, ¿sí?, que es el tema, digamos, que ha estado articulando las dos sesiones anteriores y que trataremos también en esta, ¿verdad?, que es el asunto de los derechos ambientales, ¿sí? Si pudiéramos darle un título a la sesión de hoy, seguramente sería derechos ambientales y extractivismo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la orientación de la sesión de hoy. Digamos que hemos organizado un poco la sesión en dos partes. En una primera voy a hacer yo una presentación concentrándome especialmente en el texto de Mina Navarro que les compartimos hace unos días. Voy a intentar no comentar el texto entero, sino sacar aquellos elementos que tienen más relación con el problema que estamos tratando aquí. Y en una segunda parte, mi colega Adrián pues, hará una exposición, una reflexión sobre el otro texto, ¿sí? Entonces, ese es un poco el asunto. Así nos vamos a organizar. Y por último, como lo solemos hacer no solo en este seminario, sino en todos los seminarios hasta ahora, pues daremos pie a un intercambio, a un diálogo, no solo de preguntas, sino también de reflexiones, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces voy a comenzar con la primera parte. Antes de entrar en el texto de Mina Navarro, me parece que puede ser importante dar algo así como un marco, ¿sí?, o un contexto de la discusión del extractivismo, ¿sí? En realidad el extractivismo forma parte, extractivismo o neoextractivismo, según ya veremos que hay algunas autoras que defienden que hay una diferencia, ¿sí? Digamos, forma parte de una reflexión mucho más amplia, ¿sí? Una reflexión de carácter internacional, ¿sí? Respecto a un problema que podríamos llamar un problema epocal, ¿sí? Que es el problema de la crisis ecológica, ¿sí? De la crisis ecológica. Vamos a decirlo de esta manera, si nos preguntaran a todos quienes estamos acá, si en este momento, en este momento histórico, estamos o no experimentando una crisis ecológica, problemas de carácter ecológico relacionados con contaminación, etcétera, seguramente todos diríamos que sí. Es decir, entre nosotros existe ya algo así como una conciencia, ¿sí?, de que estamos ante este problema. Sin embargo, el alcance, la magnitud, los efectos de la llamada crisis ecológica pues no están siempre disponibles, ¿sí? Es decir, no siempre contamos con ellos, ¿sí? Entonces, por ese motivo me parece importante detenernos, aunque sea unos minutos, ¿sí?, en señalar algunas líneas que a grandes rasgos nos sitúen este problema, ¿sí? Nos sitúen en este problema. De hecho, la primera observación que les comparto es que más que hablar de crisis ecológica, habría que hablar de crisis socioecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una crisis de la naturaleza como algo ajeno, distinto, separado, ¿sí?, de las relaciones sociales, sino al contrario, es una crisis que trata, ¿sí?, o versa sobre los modos de involucramiento de las relaciones sociales y de las relaciones naturales.
acuerdo? Eso va a ser una de las líneas, ¿sí?, de reflexión del día de hoy. Entonces, insisto, más que hablar de crisis ecológica, podríamos hablar o deberíamos hablar de crisis socioecológica. Por otro lado, digamos que hay autores, por ejemplo, hay un autor muy discutido y conocido que se llama Bruno Latour, un sociólogo, antropólogo de la ciencia francés, ¿sí?, que dice que ni siquiera el término crisis socioecológica es lo suficientemente preciso, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque la idea de crisis da a entender que hubo un tiempo no crítico, un tiempo no de crisis, y que por tanto puede haber otro en el futuro en el que no haya crisis. Es decir, que el concepto de crisis da la impresión de que es como una especie de tiempo pasajero, ¿sí?, que estamos en una crisis, pero no lo estuvimos antes y dejaremos de estarlo, ¿sí? Y la reflexión de Latour es que no, ¿sí?, es que no. Los efectos de esta mal llamada crisis no solo ya están aquí, sino que son en alguna dimensión que habrá que determinar irreversible, ¿sí? Él habla más bien de régimen, ¿sí? Vivimos en un nuevo régimen ambiental o en un nuevo régimen climático, ¿sí? Digamos, hay muchos motivos para pensar que no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay vuelta atrás. Los dos ejemplos más visibles, ¿verdad?, que de manera muy sencilla nos permiten ver este problema, pues son las extinciones de especies, por ejemplo. Eso ya ocurrió, digamos, es decir, no hay manera de recuperar eso, y el uso intensivo de recursos no renovables, ¿sí?, ¿verdad? O sea, por definición, los recursos no renovables, pues se usan y ya estuvo, o sea, no hay vuelta atrás, ¿sí? Por otro lado, Latour utiliza otro término que me parece interesante, ¿sí?, que es el término de mutación, ¿sí?, mutación. Es decir, lo que nosotros experimentamos epocalmente es una mutación, no de las relaciones con la naturaleza, sino con el mundo en general, ¿sí? Y entonces, bueno, eso no continuaré con Latour, ¿verdad?, pero para que nos hagamos una idea de la complejidad del asunto. Estos temas, el tema de la crisis socioecológica, del nuevo régimen climático-ambiental, de la mutación de nuestra relación con el mundo, etcétera, digamos, han sido tratados por una disciplina que en realidad es la mezcla, ¿verdad?, de distintas disciplinas, que es lo que se suele conocer como ecología política, ¿sí?, ecología política. La ecología política, digamos, es un término que reúne o intenta reunir, agrupar el conjunto de reflexiones, saberes y discursos en torno a esta situación de la que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, hay un término que también quería compartirlo y ponerlo sobre la mesa, porque yo creo que ya es un término de uso público, pero nos conviene, digamos, entender de qué estamos hablando, ¿sí?, que es el término antropoceno, ¿sí? No sé si lo han escuchado, si forma parte de su lenguaje, pero digamos, es un término típico, ¿sí?, de estas discusiones, ¿verdad? El término antropoceno, a lo que refiere a grandes rasgos, ¿verdad?, a grandes rasgos, es también a ese periodo, ¿sí?, que según algunos autores comenzaría más o menos a mediados del siglo XVIII en Europa, cuando la revolución industrial se intensifica, ¿sí?, y llegaría más o menos en una primera fase hasta 1950, ¿sí?, periodo en el cual daría como una vuelta de tuerca, que es la que nos tiene donde estamos, ¿verdad? Ese antropoceno tiene que ver con que los efectos de la actividad humana, antrópica, ¿sí?, en la naturaleza, no solo ya son visibles, ¿sí?, constatables por las ciencias de la Tierra, por las ciencias naturales, incluso en términos geológicos, ¿sí?,
sino que, digamos, marcan, ¿sí? Marcan una diferencia con periodos geológicos previos, por ejemplo, el Holoceno, ¿sí? Que nos antecedió, ¿sí? Es decir, a través de la industrialización capitalista, el desarrollo tecnológico, la ciencia y la tecnología, etcétera, ¿sí? Habríamos entrado ya, ¿sí? Hace algún tiempo en un nuevo periodo geológico, ¿sí? Digamos, ese término antropoceno se traslada de las ciencias de la Tierra, donde tuvo su primera formulación, a las ciencias sociales y, como digo, al debate público, ¿sí? Al debate público. El término antropoceno es un término que pretende destacar el origen o las causas humanas de las transformaciones que tienen lugar en la naturaleza, ¿de acuerdo? Transformaciones que ciertamente no son beneficiosas, vamos a decirlo de esa manera. Digamos, nosotros creo que es importante también saberlo, en todo este debate sobre la crisis socioecológica, digamos, todos los términos están en disputa, ¿sí? Están en disputa. El término antropoceno no es una excepción. ¿A qué me refiero con que son términos en disputa? Bueno, que no son términos que uno pueda abrir un manual, ¿verdad? Encontrar su sentido y que digamos que hay un consenso en torno a su sentido, ¿verdad? No, hay distintas versiones, ¿sí? Hay personas que sí lo utilizan y personas que no lo utilizan, ¿verdad? Hay personas que lo utilizan en un sentido y otras que lo utilizan en otro, ¿verdad? Voy a poner otros ejemplos, ¿verdad? De esta terminología en disputa que forma parte de la crisis socioecológica. Desarrollo sustentable, ¿sí? Desarrollo sustentable, pues según quién, ¿sí? Según quién. No es un término unívoco, ¿de acuerdo? Ni es un término, podríamos decir incluso despolitizado o apolítico. No, es un término que, bueno, tiene ciertos usos y ciertos sentidos según el contexto, la persona, el grupo, los intereses, el momento histórico, etc. ¿Sí? Otros, economía verde, ¿verdad? Eso también seguramente lo han escuchado. Bueno, pues son términos, digamos, que forman parte como una especie de léxico o lenguaje, ¿sí? Disputado. El propio término extractivismo también, ¿verdad? Y en unos minutos entraré sobre eso. Podríamos decir, ¿verdad?, que, digamos, el antropoceno, el término, la categoría de antropoceno, es una categoría que busca sintetizar, agrupar el conjunto de problemas que tienen que ver con la crisis socioecológica, pero que no está claro que haya un consenso en torno a las salidas, ¿sí? Las salidas posibles a esta crisis socioecológica. Si retomamos un poco algunas discusiones que hemos tenido en las dos primeras sesiones de este seminario, muy en particular en torno a Polanyi, ¿verdad? Podríamos recordar, ¿sí? Podríamos recordar que ya desde la perspectiva de Polanyi, que hacía una crítica al liberalismo europeo occidental del siglo XIX, estaba dicho, ¿sí? Y estaba criticado, ¿sí? La idea de que la naturaleza fuera una mercancía, si ustedes sí recuerdan, ¿verdad? El proceso de mercantilización, por un lado del trabajo y por otro lado de la naturaleza, daba lugar a, por un lado, a mercancías ficticias, ¿verdad? Porque aunque se le pusiera un precio y a la naturaleza, a los recursos naturales, y estos pudieran ser intercambiados en el mercado, hay algo de la naturaleza, valga la expresión, de la índole, ¿sí? De la naturaleza que se sustrae, ¿sí? a su mercantilización, ¿sí? Esa era como una idea básica. El antropoceno, en cierto sentido, y aquí estoy siguiendo a Maristela Espampa y a Enrique Viale en un libro extraordinario que les recomiendo mucho, que se llama El colapso ecológico, ya llegó, ¿sí? Digamos, el antropoceno a lo que alude es a esa expansión, ¿sí?, del proceso de mercantilización a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad y la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese sería el asunto. Dicen Svampa y Viale
que hemos cruzado ya el umbral, ¿sí? El umbral, ¿sí? Aquello que en los años 90 decían documentos internacionales como el Protocolo de Kioto, por ejemplo, quedan desfasados ante la situación en la que estamos, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, creo que es interesante, por lo menos a mí me resulta interesante, descomponer un poco, digamos, cuáles son estos factores que están detrás de la crisis socioecológica, ¿sí? En primer lugar, quizás esta fue la que en primer lugar se vio a nivel internacional, es las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que producen un calentamiento global, ¿sí? un calentamiento del planeta, ¿verdad? Lo cual trae aparejado un conjunto de cambios de carácter climático, algunos conocidos y otros, por cierto, desconocidos. Es decir, como no hay una experiencia previa de qué puede ocurrir cuando se dan estos cambios climáticos, pues hay una parte de la crisis socioecológica que es incierta, ¿sí? No se sabe qué va a ocurrir. Los cálculos que se han hecho sobre el problema del calentamiento global derivado de los gases de efecto invernadero van entre 2 y 6 grados centígrados a lo largo del siglo XXI, ¿sí? A nivel de pronósticos, ¿sí? A nivel de pronóstico. Pues no hace falta, digamos, pensar mucho. Imaginemos qué puede significar para zonas extremadamente calurosas que en el transcurso de un siglo aumenten 6 grados centígrados, ¿sí? Pensemos nada más en eso, ¿verdad? Ya conocemos por las noticias anuales de los veranos, ¿verdad? Que, bueno, pues todos los años, ¿no? Nuevo récord de temperaturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es una de los aspectos, de las dimensiones, ¿de acuerdo?, de la crisis socioecológica. La otra tiene que ver con, por un lado, la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Es decir, las especies desaparecen, pero en términos más generales, digamos, lo que está desapareciendo no solo son especies, sino ecosistemas. Hay ecosistemas completos que están desapareciendo, ¿verdad? Digamos, hay por ahí, y seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Hay un argumento que dice, bueno, pues siempre las especies se han extinguido, ni modo, no seamos alarmistas, ¿verdad? Etcétera. El asunto aquí es, lo que dicen los datos, es que en la llamada sexta extinción, que es la que estamos nosotros experimentando, el ritmo de extinción ha aumentado 1000 veces en relación a extinciones previas, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un síntoma o un indicio, ¿verdad?, de que esta extinción no forma parte de una historia natural de las extinciones, sino que hay algo, de nuevo, antrópico, ¿sí?, que está incidiendo en ese elemento, ¿verdad? También se señala como una característica de este proceso de pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, se plantea el asunto de que en las extinciones previas muchas especies encontraban refugios, ¿sí? Es decir, se podían refugiar, trasladar de un lugar a otro, refugiarse, esperar el paso de la situación crítica y a partir de ese refugio volver a repoblar, ¿sí? Lo cierto es que fenómenos como el cambio climático dejan a las especies sin refugios, ¿sí? Y por lo tanto no habrá manera, digamos, de que algunas de estas especies se refugien y puedan eventualmente repoblar en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces el proceso de extinción es aún más radical, por decirlo de alguna manera. Y la tercera dimensión, ¿sí?, es lo que se llaman los cambios en los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos y voy a poner solo dos. Uno es el control humano sobre el agua, ¿sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Y vaya que lo sabemos y hemos estado escuchando recientemente, aunque las primeras reflexiones, dicho entre paréntesis, sobre este asunto son de hace décadas, ¿verdad? Hace décadas. El control sobre el agua,
¿verdad? Por ejemplo, la construcción de represas, ¿sí? La construcción de represas es un modo de intervención humana, ¿sí? En el ciclo, en los ciclos del agua, ¿verdad? Y eso, bueno, pues puede que cumpla una función social en el sentido de que satisface necesidades de carácter social, pero sus efectos en la naturaleza son muy relevantes, ¿sí? Muy relevantes, ¿verdad? Las poblaciones, digamos, vinculadas a esos cursos de agua, pues son a menudo desplazadas, por ejemplo. Las especies que dependen de ese movimiento, pues ven interrumpidos sus mecanismos de reproducción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los seres humanos en este periodo, de manera acelerada desde 1950 hasta ahora, hemos acelerado, sofisticado, perfeccionado nuestros modos de intervención en los ciclos naturales, en particular en este ejemplo en el agua, ¿verdad? Pero también los fertilizantes también es un asunto relevante, ¿verdad? A través de innovaciones químicas, ¿verdad? Bueno, pues se utilizan fertilizantes en la producción de alimentos y, bueno, pues también esa es una manera de intervenir en un ciclo natural, ¿verdad? Y hay todavía una cuarta dimensión de esta crisis socioecológica que me gustaría mencionar, aunque sea como lo estoy haciendo por encima, que tiene que ver con los modelos de consumo, ¿sí? Los modelos de consumo humano, ¿sí? Desde luego, los seres humanos necesitamos consumir, ¿verdad? Para vivir y sobrevivir, pero hay algo particular en los modos de consumo que se ha transformado en los últimos 70 años, ¿sí? Que tiene que ver con algo que seguramente todos hemos escuchado, ¿verdad? Que es la llamada obsolescencia programada, ¿sí? Esto no es algo que tenga que ver solo con los celulares, ¿de acuerdo? La obsolescencia programada es todo un modo de consumo, ¿sí? Y al carácter programado de esa obsolescencia habría que añadir su carácter precoz, es decir, porque bueno, se podría programar pero por más tiempo, digamos, ¿no? Entonces es una obsolescencia prematura, precoz, acelerada, que tiene que ver con, digamos, que está planificada, ¿sí? O sea, que se piensa de esa manera, ¿verdad? Ahí hay un digamos, eso, insisto, no solo tiene que ver con los celulares, sino con los ciclos de reproducción del propio capitalismo al que le conviene, digamos, que nosotros, digamos, consumamos más y consumamos pronto. El asunto es que eso genera un efecto en la naturaleza muy importante, ¿sí? Sobre todo en aquellos productos tecnológicos que utilizan recursos no renovables, que generan daños ambientales de largo plazo, etcétera, etcétera. Hay aquí un elemento que es muy importante y por eso en verdad quería destacar el asunto del consumo, que es el tema de los patrones de alimentación, ¿sí? De los patrones de alimentación. No sé si tuvieron ustedes les llegó esa información. Hay estudios que ya salieron en 2020, por ejemplo, o sea, muy pronto, desde que empezó la pandemia, de la OMS, por ejemplo, que señalaban que la zoonosis como el SARS-CoV-2 formaban parte de un incremento, ¿sí? Un incremento en primer lugar de distintos tipos de zoonosis, no todas tan graves, ¿verdad? No todos con efectos en la salud tan fuertes, sino que estaba relacionada con la destrucción de estos ecosistemas y en particular con los modos de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, a la medida en que no solo la humanidad tiene un número mayor, sino que consumimos más carne, por ejemplo, se necesita pues, una intervención mayor en la tierra, ¿sí? La separación entre especies salvajes y los humanos pues no es sostenible a largo plazo si seguimos con estos patrones de alimentación, ¿sí? Y eso hace que esa interacción más estrecha basada en la destructividad, ¿no? De nuestros modos de producción incremente la zoonosis. Es muy curioso, ¿verdad? Porque si uno piensa o recuerda, ¿verdad? Lo que han sido los grandes debates en torno a la pandemia,
bueno, han estado concentrados en el retorno a la normalidad, las vacunas, etcétera, cosa que está estupendamente, pero muy poco en torno a los diagnósticos, ¿sí? A los diagnósticos, a las causas, ¿sí? Que han estado detrás de esta situación que estamos viviendo y a lo que dicen científicos, ¿sí? No izquierdistas radicales, sino científicos de la OMS que dicen que lo vamos a seguir experimentando en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es un poco el mapa, ¿sí? El mapa de la cuestión. La conciencia ambiental es problemática, ¿sí? Porque, como decía hace un rato, por un lado somos conscientes, entre comillas, de que este problema está ahí, pero por otro lado, al mismo tiempo, no tenemos ideas muy claras sobre las magnitudes, ¿verdad?, de este problema y muy en particular sobre las soluciones que podrían darse, ¿de acuerdo? Pone en cuestión, la crisis socioecológica pone en cuestión creencias muy arraigadas de nuestras sociedades, ¿sí? Por ejemplo, el problema del crecimiento, ¿sí? Del crecimiento económico. No sé si ustedes conocen, yo no, algún gobierno, por ejemplo, que ponga en cuestión la idea de crecimiento, ¿sí? O que esté en discusión o que se abra, se ponga en discusión el asunto del crecimiento, ¿verdad? Como objetivo, ¿verdad?, económico prioritario, central de los gobiernos nacionales, ¿verdad? Otra idea, otra creencia de estas que llamo muy arraigadas es la idea de desarrollo. ¿Quién no quiere desarrollarse, ¿verdad? Todos queremos desarrollarnos. Y entonces, bueno, pues está asociada a connotaciones positivas, ¿verdad? Como crecimiento, la idea de desarrollo, ¿verdad? Y por último, una idea que ya toca, ¿verdad?, estratos muy profundos de la cultura moderna, la idea de progreso, ¿verdad? La idea de progreso, ¿verdad? ¿Quién no quiere progresar? Hay muchas personas que se definen a sí mismos como progresistas. Hablamos también de progresividad, ¿no? En fin, hay todo un léxico que expresa esta creencia muy arraigada en el progreso. Lo cierto es que, como digo, la crisis socioecológica pone en cuestión estas creencias, ¿sí? Y por eso seguramente pues, es tan difícil, a pesar de que hay tanta información y tantos materiales, bueno, pues, es tan difícil que nuestra conciencia sobre estos asuntos se expanda, ¿sí? Se haga más compleja. Bueno, voy a dejar aquí este mapa, ¿de acuerdo? Este mapa, habría por supuesto muchísimas cosas que discutir y que ampliar, pero digamos, creo que es muy importante tenerlo en cuenta para entender bien de qué se trata esto que llamamos extractivismo y que en este texto que propusimos para el día de hoy de Mina Navarro aparece como extractivismo, ¿verdad? El texto de Mina Navarro tiene, en mi opinión, muchas virtudes, ¿sí? Y las voy a señalar por si a alguien le sirve, ¿verdad? Creo que el texto de Mina Navarro nos permite familiarizarnos con un lenguaje, con un léxico que no necesariamente conocemos, ¿sí? Por ejemplo, el léxico del extractivismo, de las relaciones entre extractivismo, despojo y violencia, el asunto del término clave, ¿verdad?, que es seguramente el más importante y el más complejo, que es el término vida, ¿sí? El término vida también, el asunto de por qué los pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad?, los pueblos y comunidades campesinas y en alguna medida también en algunos sectores periféricos urbanos tienen un protagonismo especial, ¿sí?, dentro del problema del extractivismo. Por último, en el orden, pero en el texto, como vieron, es muy relevante porque las mujeres organizadas, se autodefinan como feministas o no, esa es otra cuestión, tienen también un lugar destacadísimo, ¿sí?, en este tipo de cuestiones. Tanto
que no se puede hablar de crisis socioecológica sin hablar al mismo tiempo de las mujeres, ¿de acuerdo? Es un texto, seguramente, creo que ya hemos hablado de eso, y si no, pues lo comento yo por primera vez, el término interseccionalidad, ¿sí? Es decir, la idea, ¿verdad?, de que las formas de dominación, las formas de poder, las formas de violencia no operan de forma aislada, ¿sí? Es decir, bueno, pues aquí está la violencia extractivista, ¿verdad? Y la violencia contra las mujeres, pues es otro tema, ¿verdad? Está del otro lado. Y las violencias de clase ocupan un tercer lugar, sino que operan en la realidad, en nuestra realidad social, de modo interconectado, están entrecruzadas, tanto que resulta muy difícil separarlas para comprenderlas, ¿verdad? Y el problema del extractivismo, esto es clarísimo, ¿verdad? Nosotros no podemos acercarnos al tema del extractivismo solo en términos económicos, ¿sí? Tenemos que acercarnos también en términos étnico-raciales, ¿verdad? Tenemos que hablar de derechos económicos, pero también de derechos culturales, ¿sí? También tenemos que hablar en términos de género, de violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? Piensen ustedes en el triste recuerdo de Atenco, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que no son únicas, en ese caso pues es quizás extremo, ¿verdad? Pero bueno, ahí en ese tipo de situaciones es donde se ven estas interconexiones, ¿verdad? Una de las apuestas de la teoría crítica de los derechos humanos, y lo menciono un poco para abrir la discusión, es precisamente analizar las violaciones a los derechos humanos en términos de estas intersecciones y de estos entrecruzamientos entre distintas formas de poder, distintas formas de violencia, distintas formas de dominación, ¿sí? Y por eso textos como el de Mina Navarro pues nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan tanto. Incluso aunque no estemos tratando el tema de las defensoras y defensores de la tierra, ¿de acuerdo? Sino que estemos tratando otros temas. Bien, voy a leer solo un párrafo. Pensé que iba a tener un poco más de tiempo, pero ya se me está acabando el tiempo. Solo leo un párrafo del texto de Mina, ¿sí? ¿Sí? Dale. Del texto de Mina, ¿sí? Es el de en la página 14, para quienes lo tienen ahí a la mano, sí, es donde define extractivismo, ¿sí? Y por lo menos ese quería leer. Dice: por extractivismo entendemos aquel patrón de desarrollo, ¿sí? Aquí Mina usa el término desarrollo, quizás podríamos utilizar otros, ¿verdad? Por ejemplo, acumulación, ¿sí? Aquel patrón de desarrollo que reordena y ocupa territorios, ¿sí?, removiendo intensivamente, cada palabra es fundamental, ¿de acuerdo? Cada palabra hay pensamiento detrás, ¿sí? Removiendo intensivamente y a gran escala grandes volúmenes de bienes primarios, ¿sí? Los bienes primarios pues son los recursos naturales, esa naturaleza mercantilizada, ¿verdad? Y pone pues algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos nos suenan, ¿verdad? Petróleo, gas, minerales, monocultivos, etcétera, para ser exportados, ¿sí?, al mercado internacional, sin procesamientos previos significativos, ¿sí? Por eso se habla muchas veces de la reprimarización como característica del extractivismo, es decir, que es una industria primaria, no procesan o no se procesan acá los bienes que son extraídos o tienen un procesamiento mínimo, ¿de acuerdo? La intención es exportarlos, ¿sí? Ese es el asunto. Exportarlos sin procesamientos complejos. Este régimen, tendiente a la monoproducción y a la expansión de las fronteras extractivas hacia nuevos territorios, esta expansión de las fronteras es un elemento que la literatura sobre extractivismo subraya, ¿verdad? Es decir, explotamos la zona A, vamos a decirlo así, hasta su agotamiento, ¿sí? Vamos a la zona B, vamos a la zona C, es decir, se va expandiendo, ¿sí? No es que uno pueda
digamos, mantenerla acotada en una zona, ¿sí? Sino que va absorbiendo nuevos territorios, ¿sí? A la búsqueda de nuevas materias primas. Digo, la expansión de las fronteras extractivas hacia nuevos territorios no solo no responde a las necesidades locales, pues seguramente los grupos que están en esos territorios, que habitan esos territorios, a veces históricamente, ¿verdad? Pero también a veces las propias economías nacionales no son necesariamente, no se benefician, ¿sí? necesariamente de esos productos, sino que compite y desarticula las economías de sustento y formas autónomas de apropiación y gestión de la riqueza social, ¿sí? Esto con los grupos y pueblos indígenas es muy claro, ¿sí? Tiene un efecto devastador en las propias economías de subsistencia, ¿verdad? Lo que es peor, generalmente impone economías de enclave que no son otra cosa que islas con escasas relaciones y vinculaciones con las cadenas industriales nacionales, ¿sí? Es decir, no se inserta, no es que se extrae la materia prima y en la misma economía nacional hay una industria que las procesa, no, ¿sí? Es decir, no está inserta en un proceso económico complejo, ¿sí? Ya que buena parte de sus insumos y tecnologías son importados, ¿sí? Por ejemplo, las empresas canadienses tienen alta tecnología, ¿verdad? Y se han expandido muchísimo en América Latina. Bueno, traen esas tecnologías, personal capacitado y especializado para llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Son importados y el personal técnico requerido es extranjero. Esta dinámica supeditada a cubrir los requerimientos y demandas de otras regiones del planeta enriquece como fin último con limitadísimas derramas locales y nacionales también, no queda claro más allá del pago de ciertos impuestos, de qué manera se beneficia la economía nacional con ese tipo de empresas extractivas, ¿sí? A las casas matrices de los capitales nacionales y transnacionales beneficiados, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿verdad? Muy importante, fíjense, muy importante, esto no ocurre sin violencia, ese es un elemento fundamental, ¿sí? La violencia no es una excepción, ¿sí? No es una desviación, ¿sí? de estos procesos extractivos, forma parte de su naturaleza, de su índole, ¿sí? Eso se ve, por supuesto, desde un punto de vista histórico. En cierto sentido, la historia económica de América Latina es una historia de procesos extractivistas, ¿sí? Eso es lo que señala la literatura, ¿verdad? Lo que se ha experimentado en las últimas décadas y cada vez con mayor intensificación es la actualización de un modelo económico que ya tiene algunos siglos de desarrollo, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Hay una violencia, ¿sí? contra la naturaleza, sin duda. Hay una violencia contra las poblaciones que ocupan esos territorios, sin duda, ¿verdad? Hay violencia, y esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Hay violencia contra los defensores, ¿sí? de esos territorios, de esas tradiciones, etcétera, y eso no es accidental, ¿sí? No es accidental. Hay intereses poderosísimos, intereses transnacionales que están detrás de esto, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense ustedes lo que puede significar para estos intereses, ¿verdad? Que un grupo de mujeres indígenas organizadas diga que no, ¿sí? Diga que no, ¿sí? Ahí está, digamos, el asunto. Digamos, ese proceso, la literatura sobre extractivismo, como digo, lo sitúa en un proceso histórico de largo alcance, ¿verdad? Incluso se remontan a un asunto que ya veíamos con Polanyi, de los propios orígenes del capitalismo, ¿verdad? El capitalismo, se podría decir así, comenzó como un proceso extractivo en la medida en que separó a los productores primarios de los bienes comunes, ¿sí? Privatizando estos bienes comunes, ¿verdad? Y obligándolos a vender libremente, ¿verdad? Diría Marx, su fuerza de trabajo, ¿sí? Esas separaciones Mina las resume, esas separaciones violentas Mina las resume en la página 15, 16 en 4, ¿sí? En 4. Y las voy a comentar brevemente, ¿verdad? Separación primera,
¿sí? La separación de los medios de existencia, de los medios de vida y de los territorios originarios y su consecuente explotación como trabajadores formalmente libres, ¿verdad? Las enclosures de Europa que se repitieron con la expansión colonial, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Pero ojo, no es la única, ¿sí? No es la única. Mina nos recuerda otras tres, ¿verdad? La separación sociedad y naturaleza, ¿verdad? Como que la sociedad, esta idea de que la sociedad es una cosa y la naturaleza otra, es también una separación típicamente moderna, típicamente asociada a la implantación del modo de producción capitalista, ¿de acuerdo? Por eso les decía yo que crisis ecológica a veces no es un término preciso, es mejor hablar de crisis socioecológica, ¿sí? Para no repetir y no reproducir esta idea de una separación entre naturaleza y sociedad. La antropología actual, por ejemplo, entre ellos Bruno Latour, ha puesto en cuestión precisamente la idea de la diferencia entre naturaleza y cultura, por ejemplo, que fue fundante de la primera antropología, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen en cuenta? Pues las cosas que estamos discutiendo, ¿sí? No se puede separar radicalmente la naturaleza y la cultura, ¿verdad? Esta separación está asociada a un proceso de racionalización que ve a la naturaleza como un objeto de dominio, ¿sí? De dominio científico-técnico, ¿sí? De esta idea que ya también veíamos con Polanyi de la naturaleza como meros recursos naturales, ¿verdad? Bien, otra idea fundamental, ¿sí? Fundamental, la separación entre la mente y el cuerpo. Esto es interesante, ¿eh? La separación entre la mente y el cuerpo, entre la razón y los afectos, ¿sí? Como otra, digamos, forma de organización social epistémica, lo llama Mina, ¿verdad? Que fundamenta el patriarcado y el colonialismo, ¿verdad? Los pueblos llamados salvajes, ¿verdad? Son mero cuerpo, son irracionales, ¿verdad? La racionalidad es la racionalidad de los dominadores, ¿verdad? Con las mujeres exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto también es interesante, ¿verdad? Otra separación violenta que tiene que ver con estos procesos. Luego, la cuarta y la última que señala Mina, la separación de las mujeres del conjunto de los varones y la consecuente apropiación de una parte relevante de su trabajo para la reproducción del capital. Esto lo habíamos comentado ya con Nancy Fraser, ¿verdad? La idea de que las mujeres son, en un primer momento, separadas de las actividades llamadas productivas, circunscritas al ámbito reproductivo, de reproducción de la fuerza de trabajo, y ahí no se paga. ¿Sí? No se paga porque pues, son mujeres, son madres, son hijas, son hermanas, son etcétera, ¿verdad? Si lo ampliamos, ¿sí? Si ampliamos el problema de las mujeres y la reproducción, habría que decir las mujeres y el cuidado de la vida, ¿sí? En términos más generales, ¿verdad? Esto, por supuesto, es una distinción, una separación violenta que se asocia al patriarcado, ¿verdad? Entonces, no sé si se logra percibir la idea. Este conjunto de separaciones violentas que nos muestran los procesos extractivistas son al mismo tiempo capitalistas, patriarcales y coloniales, ¿de acuerdo? Ahí se están intersectando todos estos procesos, ¿verdad? ¿Para qué ocurre esto? ¿Cuál es el efecto central? ¿Hacia dónde se dirige todo este complejo proceso? Bueno, pues a la intervención en la vida, ¿sí? En la vida, ¿verdad? Les traigo nada más, y ya con esto voy a terminar, un par de citas, ¿verdad? Un par de citas que, digamos, creo que son ilustrativas, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. La primera es una cita de un texto que estoy seguro que todos o casi todos hemos leído, ¿verdad? Que es del famoso libro de John Womack Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, ¿sí? Hay un primer párrafo muy famoso del prefacio de ese libro que dice: este es un libro acerca de una gente del campo que no quería irse de donde era y que por eso mismo hizo una revolución, ¿sí? Esa es la tesis central de John Womack, ¿verdad? Dice: nunca imaginaron un destino tan singular. Lloviera o tronase,
llegaran agitadores de fuera o noticias de tierras prometidas fuera de su lugar, lo único que querían era permanecer en sus pueblos y rancherías, puesto que en ellos habían crecido y en ellos sus antepasados, por centenas de años, vivieron y murieron en ese diminuto estado de Morelos del centro-sur de México, ¿sí? Esa es la tesis, la interpretación, ¿verdad?, que hacía Womack Jr. Del zapatismo, ¿verdad? Y fíjense ustedes que cuántas resonancias y vinculaciones tiene esa idea con otra idea que aparece en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3 de la gran transformación de Polanyi, ¿sí?, de Karl Polanyi. Dice Polanyi lo siguiente, fíjense: en el centro de la revolución industrial, el inicio del antropoceno, ¿verdad?, es lo que hemos dicho al principio, en el centro de la revolución industrial del siglo XVIII se encontraba un mejoramiento casi milagroso de los instrumentos de producción, ¿sí?, la tecnología aplicada a la economía, ¿verdad?, acompañado, aquí viene la segunda parte, acompañado de una dislocación catastrófica de la vida de la gente común, ¿sí? Mejoramiento y dislocación catastrófica, ¿sí? Las dos caras, ¿sí?, las dos caras de este proceso de industrialización, del crecimiento económico, de la aplicación de la tecnología a la economía, del antropoceno, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a lo que van tanto Womack Jr. como Polanyi, desde mi punto de vista, es una idea que señala con mucha claridad Mina Navarro en su texto, ¿sí?, que es la idea de que todos estos procesos afectan el tejido de la vida, ¿verdad? Y que, digamos, ante lo que estamos realmente es ante una confrontación entre la vida, ¿sí?, tanto como subsistencia, como forma, ¿sí?, forma de vida frente a estos procesos que tienen que ver con el capitalismo neoliberal, ¿sí? Ese es un poco, digamos, el decantamiento argumentativo que al menos yo encuentro en estas reflexiones, ¿verdad? Algo así como la confrontación entre el neoliberalismo y la vida, ¿de acuerdo? Eso. En este punto, y ya con esto cierro, el texto de Mina Navarro nos recuerda, ¿sí?, que son las organizaciones de mujeres las que han estado en los últimos años a la cabeza, ¿sí?, de esta confrontación, ¿sí?, por distintos motivos, ¿sí?, por distintos motivos. Las mujeres han convertido, ¿verdad?, esa especie de circunscripción patriarcal al ámbito de la reproducción y el cuidado de la vida en una oportunidad para desarrollar valores, principios, estrategias de acción, formas de relacionamiento entre humanos y con las especies no humanas particulares y que son valiosos atender, ¿sí? Como dije hace un rato, digamos, creo yo que la reflexión sobre la crisis socioecológica es ya a estas alturas inseparable de una reflexión sobre las contribuciones de las mujeres y la contribución del feminismo, ¿de acuerdo?, de los feminismos a este proceso. En términos de derechos humanos, lo planteo solo como un asunto para la reflexión, ¿sí? En términos de derechos humanos, me parece a mí, no estoy seguro, lo estoy casi haciendo una reflexión en voz alta en este espacio, ¿sí?, en el espacio de este seminario, me parece que hay dos asuntos que atender, ¿sí? Y en primer lugar, hay que pensar si los derechos llamados ambientales, ¿sí?, se entienden solo como derechos humanos, es decir, como derechos que tenemos los seres humanos a ciertas condiciones ambientales, de medio ambiente, que permiten o posibilitan el desarrollo de una vida digna, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de una vida humana digna. Esa es una perspectiva o una concepción, ¿sí? Los derechos ambientales como derechos humanos. Si se dan cuenta, seguimos en ese esquema dentro de una cierta centralidad de lo humano, ¿sí? Y entonces, bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? La otra concepción es una concepción que viene desarrollándose en América Latina
y que también en algunos lugares del debate mexicano se ha estado desarrollando, que es la idea de los derechos ambientales como derechos de la naturaleza, ¿sí? Es decir, la consideración de la propia naturaleza, ojo, como sujeto de derecho, ¿sí? Y entonces esa pues es otra manera distinta, ¿de acuerdo?, de entender el asunto. Hay jurisprudencia, ¿sí?, que señala, ¿verdad?, que, bueno, pues por ejemplo, los ríos podrían ser eventualmente considerados sujetos de derecho y por lo tanto el Estado estar obligado a proteger esos derechos. ¿De acuerdo? Esa es una idea distinta. No sé si se nota la diferencia, si no la platicamos ahora, ¿no? Pero este es un debate importante. Y el otro debate es el debate sobre el papel del Estado, ¿sí? La literatura sobre extractivismo es una literatura muy crítica, ¿sí?, muy crítica, como se pueden imaginar, con los modelos de desarrollo no solo neoliberales, sino también progresistas o de izquierda, ¿sí?, que se basan en el desarrollismo, el productivismo, los grandes proyectos de infraestructura, de transporte, etcétera, ¿sí? Digamos que esta literatura critica a derecha y a izquierda, para que nos entendamos, ¿sí? No comparte tampoco las apuestas que se han hecho en las últimas décadas en América Latina por una creciente intervención del Estado en la economía a través de proyectos extractivos, ¿sí? Para esta literatura básicamente es la misma situación, ¿sí? No importa tanto si es una empresa pública como si es una empresa canadiense, ¿sí? Los efectos devastadores sociales y naturales de estos modelos de desarrollo son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que plantea es el siguiente problema. ¿Qué papel puede jugar el Estado, ¿sí?, dentro de esta discusión? O sea, es la única manera, digamos, plegarse a estos proyectos extractivistas, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que tenemos demasiada pobreza y ni modo, o sea, hay que seguir por este camino. Hay otros proyectos alternativos económicos, sociales, culturales y ambientales que puedan seguir los estados que no quieren ser extractivistas, ¿sí? Entonces, esa es otra discusión, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí, espero haber sido claro, sé que es mucha información, son muchos temas y discusiones que tratar, pero bueno, tendremos un ratito también para compartir ideas. Le dejo la palabra al profesor Adrián. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En sus mesitas de boda. Igual me gusta esta configuración, está innovadora. Bueno, realmente es una situación difícil de desenmarañar, la crisis socioecológica a la cual ha hecho referencia Antonio, porque está muy arraigada, muy inscrita en relaciones sociales, económicas y políticas que es difícil de desbaratar. En ese sentido, el escenario catastrófico indicaría que no hay otra salida que hacer ese cambio a la vez que esa crisis brota y muestra sus consecuencias, ¿no? Lo cual es muy desalentador, ¿no? Pero bueno, es propio también del ser humano acercarse a la cornisa y solo cuando ve el abismo intenta cambiar, ¿no? Así que bueno, hay distintas formas de irse aproximando a esa crisis, regulando sus efectos, y en ese camino también van surgiendo alternativas de futuro, germen de nuevas formas de relación, nuevas formas
de economía, y que si bien son germen de futuro, a veces el futuro está en el pasado, ¿no? Justamente Antonio mencionaba esta idea de progreso, ¿no? Esta teología histórica que caracteriza la modernidad, en la cual, ¿no? la perfectibilidad de Kant, ¿no? Nunca no estamos perfeccionándonos. También ha tenido como correlato que el pasado se interprete como algo destinado a desaparecer, ¿no? En esta progresividad, ¿no? Y a veces las claves están en el pasado, no porque haya que volver a un estadio anterior, sino justamente porque hay ahí esos gérmenes, esas formas de vida que nos pueden ayudar a transitar este camino de crisis socioecológica, ¿no? Y en ese sentido, como para no quedarnos en el tono apocalíptico que rodea a esta temática, bueno, quisimos dejar una segunda lectura complementaria donde aparecen algunas de estos gérmenes, ¿no? Es un libro que se llama Común, de dos franceses, Laval y Dardot, que intentan retomar, sintetizar y darle una sistematicidad a un montón de luchas en las cuales América Latina tiene un rasgo, un papel fundamental. Y justamente América Latina tiene un rasgo fundamental por lo que pervive del pasado en estas tierras, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar muy brevemente, también pensando qué puede colaborar o qué puede hacer una política de derechos humanos en provocar que estas semillas de futuro germinen, ¿no? Estamos muy con la metáfora del agricultor. Pero bueno, ahí en el capítulo que les mandamos, es un libro extenso, pero en ese capítulo hace una especie de panorama de rastreo respecto a esa multiplicidad de luchas que tienen en común, valga la redundancia, ese disgusto, ese malestar frente al neoliberalismo, ¿no? En particular sobre a un proceso que dista mucho de ser nuevo, pero con la hegemonía neoliberal se ha radicalizado y acelerado, que los autores, producto de un importante libro en inglés, lo denomina enclosures, ¿no? Como acercamiento, el enclosure de lo común, es decir, este proceso que ya Marx describía hace bastante tiempo, bajo el nombre ese de acumulación primitiva del capital, que es bueno, ese tránsito, ese despojo, donde la violencia, de nuevo acá vemos esa íntima relación entre violencia y acaparamiento, esa acumulación primitiva primigenia del capital, que implica el tránsito de la propiedad común a la propiedad privada, ¿no? Ese gran invento que es la cerca. Y que en Marx no solo permite la constitución de la propiedad privada ahí donde había propiedad común, sino que también es fundamental para entender el proceso de surgimiento del proletariado, ¿no? Porque esa gente, esas comunidades que hacían usufructo de esas tierras comunes, al ser despojadas, se ven, esta es la tesis importante de Marx, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y se crea esa parte de la población que, al no tener otra propiedad, solo tiene
como mercancía su propio trabajo, ¿no? Entonces, como vemos, este proceso dista de ser nuevo, pero sí el neoliberalismo lo ha radicalizado, lo ha acelerado, y los propios autores reconocen que hay innovaciones argumentativas en cómo se justifica este proceso de enclosure, ¿no? No sé yo. Entonces, bueno, digamos, la cartografía de estos movimientos sociales que se oponen al neoliberalismo, intentan resistir, bueno, es muy diversa. Aparece, por ejemplo, creo que un momento fundamental en el que irrumpe o vuelve a emerger, porque en realidad vemos que es también no solo una proyección de futuro, sino una recuperación de un pasado negado por el propio capitalismo. Es fundamental esos años de principios del siglo XXI, ¿no? Donde hay un mosaico muy complejo de movimientos, el zapatismo, ¿no? que causó tanta impresión y cautivó a los europeos que muy bien no sabían para dónde hacerse. También el movimiento altermundista, el surgimiento de estos foros sociales, diversas manifestaciones, los movimientos, por ejemplo, del Internet libre, distintos movimientos que que convergen en una reivindicación de lo común, ¿no? Entonces ahí aparece un concepto importantísimo en las resistencias al neoliberalismo y que tiene obviamente mucho que ver, y es una de los grandes torrentes que alimentan esta reaparición de lo común, los movimientos ecologistas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo común, ¿no? ¿Qué es lo común? Y ahí siempre está bueno ir a la etimología, ¿no? Pero no por una cuestión solamente semántica de significado, sino porque en esa etimología se entiende mejor cuál es la institución que está alojada en la palabra, ¿no? Retomo acá un lindo texto de dos amigos, Francesco Calegaro y Ezequiel Pinacchio, que están trabajando estos temas, y bueno, acuden al libro de cabecera cuando uno se empieza a rascar la cabeza preguntándose por, bueno, el sentido de las palabras, ¿no? Obviamente me refiero al vocabulario de las instituciones indio-europeas de Benveniste, ¿no? Donde, bueno, justamente es un vocabulario de instituciones, ¿no? Por eso me refiero a que no es una cuestión solo de erudición semántica, ¿no? Sino de ver cuál es la institución y por lo tanto cuál es el poder instituyente que está alojado ahí en la palabra común, ¿no? Palabra que tiene dos partes, ¿no? El prefijo cum, que significa con, ¿no? Pero la importante es la segunda parte, ¿no? El munus, ¿no? El munus. El munus, que es las obligaciones compartidas, para decirlo rápido, ¿no? Es decir, que lo común tiene que ver con la institución de la comunidad, entendida como ese espacio en el que se comparten obligaciones, ¿no? Obligaciones de dar, recibir y devolver, ¿no? Lo que Marcel Mauss también llama ese sistema de dones y contradones, ¿no? Y esto es importante en la medida que nos indica algo que habría que ver cómo se relaciona, si acaso lo hace, con la política que uno puede derivar de los derechos humanos, ¿no? Muy volcado hacia la idea de derecho subjetivo.
que borra, entre otras cosas, el principio de lo común, que es las obligaciones que se comparten en comunidad, ¿no? Dice Beniste, cuando este sistema de compensación opera dentro del mismo círculo, determina una comunidad, un conjunto de hombres y mujeres, vamos a agregarle, unidos por este vínculo de reciprocidad. Entonces, esa es una primera acotación, es decir, que el secreto de lo común no está tanto en compartir un recurso, sino que ese compartir impone una serie de obligaciones de dar, recibir y devolver, ¿no? El don y el contradón. Segundo punto que me parece importante, y en este sentido habría que hacerle una pequeña crítica al texto de Dardot y Laval, que es, como están pensando en esa pluralidad, ese mosaico de movimientos que convergen en reivindicar lo común, no precisa o no hace suficiente foco, aunque está claramente dentro de sus objetivos, de los objetivos del libro. El primer capítulo que antecede a este que leímos era una crítica. Bueno, si uno habla de común, tiene que pensar que algo tiene que ver con el comunismo, ¿no? También hacen toda una crítica a ese comunismo de Estado que traicionó la propia promesa que llevaba, ¿no? En esta república soviética sin soviets, ¿no? Entonces hay una crítica a pensar lo común como igual o idéntico a lo público. Y ahí en el capítulo 3 no retoman este hilo, pero me parece importante recuperarlo, ¿no? Porque lo común, es decir, lo común no es idéntico a lo público, es decir, a la propiedad estatal, ¿no? Y bueno, creo que en México tenemos una larga tradición sobre lo común, ¿no? Por eso, por aquello de la persistencia del pasado, ¿no? Una persistencia que parece de otra época, pero está totalmente vigente. Si uno ve cómo se reparte la totalidad del territorio nacional, nos encontramos con un dato para mí asombroso, ¿no? Que es que el 39.56% de la superficie nacional es propiedad privada. La propiedad pública ocupa apenas un 0.28%. Y la propiedad comunal, 60%. O sea que si uno toma como índice de, bueno, qué es México, cómo se compone México, y toma cómo se distribuye la propiedad, ve que México es un país comunal. Yo le digo el gigante dormido, ¿no? Porque parece que no está ahí, no se habla, no hay una perspectiva política, no hay una política de recuperación de eso, pero es más de la mitad del territorio está distribuida en propiedades comunales, ¿no? El famoso ejido, ¿no? Y parece de otra época. Traje este libro que lo encontré ahí en Mercado Libre, y es muy interesante por lo que dice, pero también es un documento histórico, ¿no? De esa otra época, ¿no? Es un foro que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama La Constitución Mexicana, Rectoría del Estado y Economía Mixta. Y acá la clave es economía mixta. Donde escriben, bueno, seguramente son conocidos de ustedes, Fix Zamudio, Jorge Carpizo. Y lo más interesante es que el primer capítulo lo hace el presidente de aquella época. Es un foro que se hizo
en el 85, no lo voy a nombrar porque dicen que da mala suerte, le dicen el innombrable, ¿no? Y habla de rectoría del Estado, ¿no? Lo cual también es una linda anécdota para ver esos vericuetos entre la política y la academia, ¿no? Estos hablando de economía mixta y Carlitos ahí por atrás vendiendo y privatizando, desmantelando ese régimen jurídico político. Entonces, bueno, volviendo un poco, retomando el hilo. Este tipo de propiedad, esta propiedad común, también en la doctrina identificada como propiedad social, tiene tres partes, ¿no? Una parte que tiene que ver con el derecho, una parte que tiene que ver con la economía y otra parte que tiene que ver con la organización, ¿no? De tal manera que una manera de definir lo común puede ser así, ¿no? Recursos compartidos y abiertos al uso colectivo según reglas fijadas y revisadas por una comunidad organizada que se instituye como tal al poner así en común recursos, usos y reglas. Este es un paradigma que se ha perdido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había la propuesta de generar, de instituir una nueva rama del derecho, ¿no? Llamada derecho social, ¿no? Que no hay que confundir con los derechos sociales, ¿no? Con la política social. El derecho social era el derecho de estas comunidades, de estas organizaciones que se daban reglas y se instituían. Y ahí el gran debate, y por eso debía de ser una rama diferente del derecho, es que era un derecho no estatal, un derecho por fuera del Estado, ¿no? Entonces toda la disputa, si uno quiere ver cómo se organizó como este proyecto olvidado, hay un libro monumental, tal vez demasiado monumental, de un ruso exiliado en Francia que se llama George Gurvitch, se llama La idea del derecho social, y bueno, él tiene algo de delirante porque bueno, se propone sistematizar toda una doctrina mostrando que existe un derecho por fuera del Estado, ¿no? Y había que mostrar que este derecho era un derecho positivo, formal, tan derecho como el derecho emitido por el Estado a través de la legislación, pero que tenía sus propias fuentes, ¿no? Pero el eje central era este, ¿no? De esta definición, una comunidad que se organiza, que se instituye y que se da reglas para organizar el uso compartido de recursos. Algo de esta vieja idea, seguramente, bueno, yo no estudié Derecho, lo hice peor, estudié Ciencia Política. En ese escalafón hay como niveles del infierno. Ciencia Política debe estar como en los niveles más bajos, tal vez solo superando al de periodista. Pero algo de este proyecto quedó, tal vez los que ustedes tal vez los que estudiaron Derecho lo hayan visto como derecho societario, ¿no? Que está como, aparece pegado ahí al derecho mercantil, ¿no? En algunas facultades, ¿no? Lo cual tergiversa todo y le quita el encanto, porque justamente era otro tipo de derecho, un derecho de la sociedad, de los grupos, basado en el intercambio, en la reciprocidad, en la cooperación. No era un apéndice del derecho mercantil.
es ese derecho de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, vemos que ahí, y ya para ir cerrando, se aloja ese germen de futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra política económica ahí, hay otra manera de integrar a los grupos, hay otra manera de trabajar en común, hay otra manera de disponer de esos recursos, hay otra manera de generar legalidad. Y ahí la pregunta, no tengo una respuesta, tampoco pretendo que abarquemos todo ese tema, es ¿qué puede hacer una política de derechos humanos para contribuir a la reconstrucción de lo común? Tomando en cuenta que los derechos humanos tienen un sesgo y muy posiblemente lo podamos desarrollar más en la siguiente sesión del seminario de pensamiento crítico, en el que ustedes tienen la mala suerte de que me toque coordinarlo. Una idea de derechos humanos que está plenamente inscrita en esa distinción, en esa repartición liberal de lo sensible, que es o público o privado. Derechos humanos como una regulación del Estado. Con lo cual, ahí la problemática es cómo pensar una idea de derechos humanos, y esto implica también debería de implicar una reflexión sobre las instituciones de protección y defensa de los derechos humanos, una idea de los derechos humanos que esté dislocada de esta distinción entre público y privado, porque vemos que la gran negación de la modernidad es precisamente lo común como un régimen que no es ni privado, porque no son individuos, no es una empresa, no son individuos que acuerdan un estatuto y se dan, sino que es la comunidad la que instituye esas reglas, ni tampoco es lo público estatal. Ahí hay algo que es inaprensible sin cuestionar esa división fundamental en la cual la modernidad ha transitado, que es o sociedad civil o Estado. Hay otra ahí, hay una latencia ahí que está negando, y creo que en México tenemos una tradición jurídica sobre esto, ¿no? Los tres regímenes de propiedad que están en la Constitución, ¿no? Público, privado y social, ¿no? La propiedad social. Entonces, bueno, esa es una tarea para que reflexionemos en común. Buenísimo, pues muchas gracias, Adrián. Bueno, pues si les parece, todavía tenemos unos 30 minutitos para platicar, conversar, intercambiar ideas, reacciones, preguntas sobre los textos, las exposiciones, en fin, lo que ustedes gusten, así que pues adelante. O sea, ¿alguien aquí en la sala que quisiera participar? ¿En el auditorio? Sí. Está la profesora Mireya, no sé si alguien le podría acercar el micrófono, gracias. Bueno, sí, buenos días. Bueno, antes que nada una felicitación, realmente son ejercicios muy interesantes. A mí me gustaría, bueno, hacer un breve comentario y sobre todo con la idea de rebote de ideas, ¿no? Un poco. Sobre todo hay una teórica crítica norteamericana, que es Shaila Ben-Hadi, y que en su libro de feminismo y posmodernismo empieza su libro, me permito leer muy rápido una cita, ¿no? Y nos señala. Hace 10 años, este libro es de 1990, pero bueno, me parece sumamente interesante porque, digamos, se inscribe, ¿no? A lo que se ha señalado principalmente en esta sesión, y nos señala:
Hace 10 años una pregunta ovacionó a las teorías feministas que habían tomado parte de las experiencias de la nueva izquierda, New Left, y que habían llegado al feminismo después de un compromiso inicial con diversas variantes de la teoría marxista del siglo XX. ¿Podrán ser reconciliables el marxismo y el feminismo o será posible que una alianza pueda terminar convertida en un matrimonio infeliz? Hoy en día, 1990, con la teoría marxista en retirada por todo el mundo, las feministas ya no se preocupan por salvar esa infeliz unión. En cambio, una nueva alianza y una desafortunada alianza, todo depende de la perspectiva en que se tome, es la que ha demostrado ser, la imperante, ¿no? Que es el posmodernismo. A mí me parece muy interesante porque esta autora feminista, pues sin duda se inscribe al pensamiento crítico, el grupo de feministas norteamericanas, ¿no? Que abordan estos temas y que sin duda en su literatura abordan también esta unión, ¿no? Como lo señala en esta nota. A mí me parece interesante porque sin duda creo que es muy motivante también seguir reflexionando sobre estos temas, sobre estas lecturas, la relectura que se les da, ¿no? Y creo que Benjavi hace una de ellas, ¿no? O sea, sin cambiar su pensamiento crítico, que sin duda es una base importante para las teorías feministas, sí cuestiona, ¿no? Y sí sigue con ese interés, digamos, intelectual de, bueno, ahora qué sigue, qué pasa en el mundo, qué es viable, qué no, ¿no? Bueno, ese es simplemente un comentario que me parece interesante, sin duda para, digamos, poner en la mesa y generar diálogo, principalmente escuchar sus posturas y, bueno, simplemente también señalar que desde la óptica de derechos humanos, algo que se ha llegado a cuestionar es, bueno, los dos derechos o pilares base. Alan Arias menciona los pilares, estos principios de la modernidad, o sea, los principios base del siglo XVIII, libertad e igualdad, y que algunas posturas sobre todo han sido muy críticas sobre el principio de libertad, ¿no? Un derecho humano base, un derecho que ha sustentado, ¿no? sin duda estos temas. Entonces, bueno, me gustaría sobre todo en el tema de Shaila Benjavi, pues bueno, escuchar sus puntos de vista, ¿no? Que me parecen sumamente interesantes, sobre todo escuchar la voz de expertos sobre estos temas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Damos la palabra a la directora que quieres darnos un saludo. Hola, ¿cómo están? Pues como verán, varias de las personas investigadoras que no pensaban desde el lugar crítico ahora lo están haciendo. De hecho, pues eso me alegra porque ya retomar autoras y autores que están en la escuela crítica me parece que es un gran logro también de esta gestión y de esta posibilidad que tenemos de intercambiar ideas. Así es que yo invitaría sobre todo a las personas que están aquí, que están elaborando o van a elaborar su trabajo de tesis, y a las personas que nos están escuchando en el interior de la República y que están conectadas también, si son tan amables de tomar la palabra, porque es muy interesante. Ahorita es cuando pueden hacer algunas preguntas sobre sus temas de tesis. Así es que nada me agrada tanto que participen, que empiecen a entusiasmarse por el pensamiento crítico, que por supuesto antes de llegar acá, salvo el autor que acaba de mencionar, Mireya, no se había trabajado desde el lugar crítico. Así es que me da mucho gusto que ahora lo incorporen en su bagaje intelectual, académico, político también. Así es que por favor, si son tan amables de tomar la palabra y de aprovechar que estamos en el seminario, que nos vamos a ver hasta dentro de un mes, para que puedan ir ustedes corroborando los trabajos que tienen para sus, también no solo para su trabajo pues de tesis, que tenemos el lujo y el gusto de recibir a nuestros estudiantes, sino también a las personas que nos están escuchando. Así es que damos la palabra. ¿Quién está por ahí? Adelante, Gilberto. Muchas gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En la sesión introductoria del viernes pasado, yo pregunté si iba a haber una evaluación
sobre la propuesta que nosotros hicimos para escribir el artículo. Y en dado caso, bueno, ahora quiero ampliar, preguntar si existiría la posibilidad de cambiar este tema. Lo pregunto porque yo también, además del tema que propuse, estaba interesado en otro tema que se relaciona precisamente con un comentario que hizo el primer ponente. Bueno, ahorita no vamos a contestar, querido Gerardo, ¿se llama? Gilberto, ahorita no vamos a contestar sobre la mecánica de sus trabajos, vamos a contestar preguntas sobre lo que desarrollaron nuestros queridos investigadores. Entonces, lo otro nos puedes hablar después y lo vemos, no hay ningún problema. Gracias. Entonces, bueno, ¿tienes alguna pregunta de la sesión de hoy? Adelante. Para el primer ponente, ¿qué tan complejo podría usted considerar una investigación sobre este cambio de paradigma, en el sentido de que ahora se cambia la visión antropocéntrica de los derechos por una visión ecobiocéntrica, en el sentido de que ciertos estados están reconociendo derechos o personalidad jurídica a la naturaleza? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Mireia y muchas gracias también a Gilberto. Hago un comentario muy breve. Empiezo con Gilberto. Al ser un tema nuevo, los temas nuevos tienen ventajas y desventajas, ¿sí? La desventaja es que la información pues, es más escasa, hay quizás menos términos y problemas asentados, y entonces uno como investigador o investigadora pues te puedes extraviar, digamos, con mayor facilidad. Sin embargo, hay muchas otras ventajas que tienen que ver con que, bueno, pues hay mucho más que decir, las aportaciones que se hagan en ese tema son más visibles, ¿no? Y uno tiene, bueno, pues la capacidad de incidir, y cosa que pues en las investigaciones de derechos humanos interesan muchísimo, ¿verdad? Que no sean meramente académicas, sino que también tengan alguna forma de incidencia. En conclusión, Gilberto, pues yo, si ese es tu interés, yo te animaría a hacerlo, porque efectivamente me parece un tema muy pertinente, muy interesante y también viable, ¿sí? También viable en términos pues, de fuentes, ¿no? De número de fuentes que habría que consultar, ¿vale? Eso respecto a Gilberto. En cuanto a la reflexión de la profesora Mireia, que agradezco mucho también, creo que da para distintas reflexiones, ¿no? Voy a señalar solo dos. La primera reflexión tiene que ver con sobre la relación entre el marxismo y el feminismo, y el marxismo y el ecologismo, ¿sí? Es una reflexión pues interesante, ¿verdad? Si lo miramos hacia atrás, es decir, en una visión retrospectiva, es evidente que dentro del propio marxismo hubo contribuciones y desarrollos no solo realizados por mujeres, sino con contenidos y aportaciones que pueden ser calificados de feministas, ¿sí? Sin embargo, es también cierto que sobre todo a partir de los años 60, 70, digamos que es el momento del auge del movimiento feminista que llega hasta nosotros. Hay pues no necesariamente está ligado, ¿sí? A la tradición marxista. Hay algunos sectores que sí y otros que no, digamos, ¿no? Y por eso muchas veces hablamos de feminismos en plural, precisamente porque no todos dicen lo mismo, ¿sí? Ni se posicionan políticamente de la misma manera, etc. Entonces, eso también es interesante. Desde el marxismo, eso creo que también eso fue denunciado ya en su momento, y se dijo a lo largo del siglo XX, hubo muchas resistencias al desarrollo de un movimiento feminista autónomo, digamos, ¿no? A la idea de que el patriarcado y el capitalismo están en un mismo plano,
¿sí? La típica reacción, digamos, de partido en relación a las reivindicaciones feministas era, bueno, sí, pero hagamos primero la revolución y después tratamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque lo prioritario es lo económico y solo, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de género, bueno, no sé muy bien en qué estaban pensando, pero que no son económicas, sino que tienen que ver con el ámbito cultural, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de confrontaciones se dieron. Luego fueron situadas también como parte de los movimientos por el reconocimiento, alejados de los movimientos por los intereses, en fin. Hay toda una historia de polémicas. Con el ecologismo algo parecido, ¿sí? Para desarrollar una ecología marxista, personas tan importantes como James O'Connor tuvieron que escribir contra Marx y Engels, es decir, superar las visiones que tuvieron Marx y Engels respecto a la naturaleza, porque efectivamente esas visiones estaban ancladas en presupuestos modernos, ¿sí? Por ejemplo, la infinitud de los recursos naturales, la idea de que la naturaleza es infinitamente utilizable para los fines humanos, ¿verdad? El marxismo ecológico, ¿qué hace? Bueno, pues recupera lo mejor, ¿no? Lo mejor de la crítica marxista, pero también va más allá de los textos de Marx y Engels, ¿de acuerdo? En fin, eso. Autoras feministas como Silvia Federici, por ejemplo, que son tan importantes, bueno, han hecho una operación semejante, es decir, bueno, reconocer que en los textos del marxismo no siempre estaban todos los elementos necesarios para desarrollar una crítica feminista. Entonces, eso. Como reflexión más general, lo que yo diría, y creo que está detrás de la reflexión de Mireia, es que efectivamente la teoría crítica es radicalmente histórica. Es decir, no se puede detener en un conjunto de conceptos, problemas, léxicos, lenguajes, ¿sí? Sino que sigue desarrollándose, ¿sí? Hablar de una especie de punto de llegada o de estado de la teoría crítica no es posible, ¿sí? Por definición, la crítica es una crítica histórica, ¿sí? Y al día de hoy alcanzamos ciertas reflexiones, ciertos puntos. Quizás en 10 años todo lo que hemos dicho aquí está rebasado y es necesario desarrollar otros instrumentos, otras reflexiones, otros problemas, ¿de acuerdo? Y eso creo que como reflexión general en este seminario pues es muy, muy importante, ¿sí? Las críticas nuestras no son necesariamente las críticas del pasado y las del futuro no necesariamente serán las nuestras, ¿sí? Entonces, bueno, con eso... No, una cosa sobre esta idea de los derechos de la naturaleza. Y, por ejemplo, en la nueva Constitución de Chile hay un artículo, creo que es el artículo 9, que habla sobre, aborda este tema. Hay un criterio interesante para pensarlo, es no solo cómo se crea esa personalidad, no solo si se puede, que se puede, porque bueno, las grandes empresas, si le dimos personalidad jurídica a las grandes empresas transnacionales, ¿por qué no a la naturaleza? Ahí creo que la clave no es la pregunta sí o no, sino cómo se construye. Y ahí, de nuevo, hay también una larga tradición crítica que ve, por ejemplo, esto está en Proudhon, ¿no? Un abogado, ¿no? También, que relaciona, es decir, al Estado y al individuo construidos bajo una misma lógica, ¿no? Con derechos subjetivos, el individuo frente a la propiedad, el Estado con derecho subjetivo de mando, ¿no? Su famosa observación es el Estado es un individuo en grandote, ¿no? Basta ver la portada de Leviatán para cerciorarse que así, ¿no? El Estado está creado como un individuo, ¿no? Con derechos subjetivos.
En ese sentido, si la forma de construir la personalidad jurídica de la naturaleza es hacerla un individuo, seguramente vamos a estar buscándonos la cola, ¿no? Persiguiéndonos la cola. Ahí, digamos, habría que analizarlo más, pero en ese artículo de la Constitución chilena habla de interdependencia entre la naturaleza y los pueblos. Es decir, no se trata de hacer de la naturaleza un individuo verde, sino de justamente esas obligaciones, esa reciprocidad entre los pueblos, su actividad y la naturaleza, ¿no? Hay que ver después esto cómo se traduce en normativas, en instituciones, en prácticas, ¿no? Y en ese sentido, el loco este que mencioné, Gurbich, va a buscar en un gran doctrinario alemán que se llama Otto von Guericke otra forma de construir la personalidad jurídica, que es las personas complejas, ¿no? Que es una manera, Guericke, no sé si lo vean ustedes, a veces me da pena hablar de derecho de tanto abogado, pero bueno, es un alemán, principios del siglo XX, que justamente está pensando el derecho de las corporaciones, ¿no? La Genossenschaft. Y habla justamente de esta imbricación entre los individuos y su organización, ¿no? No ve a la organización como un individuo grandote, sino como algo generado en la propia actividad de los individuos, ¿no? Entonces, esta es otra manera, por ejemplo, para decir algo, esta es otra manera de construir jurídicamente un objeto, ¿no? Entonces, ahí el hilado fino no sería sí o no, sino cómo. Sí, nada más hago un pequeño comentario para reforzar lo que dice Adrián sobre el término interdependencia, ¿sí? Ese es un término clave, ¿sí? Es el término que probablemente agrupe todas las concepciones más contemporáneas que provienen del ecologismo crítico, de la ecología política, etcétera, para reconcebir, ¿sí?, las relaciones entre la sociedad y la naturaleza fuera de los principios modernos, capitalistas, neoliberales, etcétera, ¿sí? Precisamente porque uno de esos presupuestos es la idea de que la naturaleza es solo un objeto de dominio y los seres humanos en particular, ya lo sabemos, pues los individuos son omnipotentes, ¿verdad? No dependen de nadie, son independientes, ¿sí? La idea incluso de la libertad como independencia, como carencia de relaciones de dependencia, ¿sí? Entonces, ahí eso es un punto muy relevante, ¿sí? Si puede que se llamen madre tierra, se puede que se llamen o adquieran otra terminología, más Gaia, por ejemplo, como ha señalado Isabel Stengers, el propio Latour. Hay muchas denominaciones, ¿sí? Pero si hay un punto común a todas estas reconcepciones de las relaciones naturales y sociedad, se basan en esta idea de interdependencia, ¿sí? Y por eso es muy importante tenerla en cuenta para la reflexión sobre los derechos ambientales desde la teoría crítica. Vicente, adelante, Vicente Vargas. Buenos días. Pues básicamente quiero comentar que estaba yo revisando la lectura. Ahí creo que se perdió un poquito el enfoque, creo, de la lectura en relación con las mujeres como las protectoras de este proceso de defensa de la naturaleza. Se me hace coincido y me sorprende y aplaudo esta perspectiva de dotarle a los ríos, a los montes, derechos de protección obligatoria del Estado. Fíjense, esta estructura de... Disculpa, perdón que te interrumpa, pero te escuchamos muy bajito. Si te puedes acercar un poco al micrófono, te lo agradeceríamos muchísimo. Sí, una disculpa, no sé si mi micrófono está...
Está mal porque lo tengo Ahora pegado mucho en la mejor. boca. Sí. Bueno, decía yo que aplaudo muchísimo este enfoque de gestión, que no se me hace absurdo para nada, de tratar de la naturaleza, a los ríos, a los cerros, a los montes, derechos de protección jurídica. Esta estructura que también estoy conociendo apenas, esto que llaman decolonización, podemos reeducar en esta perspectiva de que la naturaleza, nosotros somos parte de ella y no podemos verla como recursos que bajo la lectura de este proceso de visión extractivista se nos ha inculcado que nosotros debemos utilizar despersonalizado, desvinculado a la naturaleza para el fruto aparentemente de la humanidad, cuando realmente son sectores productivos de poder quienes están utilizándonos a nosotros mismos. Entonces, esto de la naturaleza como derecho, como sujeto de derecho, nos permite incluso ver a los animales, no solo a los perros, por ejemplo, a los pájaros, a las aves, a las hormigas, como parte de derechos de protección que repercutiría en nosotros mismos. Esto es muy claro y transparente en pueblos indígenas. Hay un respeto profundo a la naturaleza y esto, si buscamos y vemos dónde está la riqueza potencial, los recursos naturales están en zonas indígenas. El proceso qué bueno que estas perspectivas desenmascaran el aparente beneficio del progreso que nos está llevando a una crisis planetaria. Entonces, me llamó la atención mucho esto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ricardo. No sé si hay alguna pregunta más en Zoom. Sí. Gerardo Rosas comenta que es, bueno, es de la Dirección de Información y quiere pedir un comentario a ambos ponentes sobre la coyuntura nacional concreta, desde enfoques que expusieron relacionado con los derechos de la naturaleza y desde la perspectiva de los derechos de la colectividad, preguntarles si han podido conocer detalles y análisis serios sobre el proyecto Tren Maya, más allá del debate político polarizado y que evidentemente se ha abordado de manera muy maniqueísta. Hay un comentario donde menciona: se me hace muy relevante estas consideraciones de darle a la naturaleza personalidad jurídica de protección ante el pensamiento extractivista indiscriminado que ve a la naturaleza como objeto, sin ningún respeto. Es contrastante como en muchas poblaciones indígenas la naturaleza tiene personalidad propia. Y agrega, en este sentido también quiero comentar que faltó contundencia en la plática para la vinculación de las mujeres en la protección de los derechos ambientales. Esto. De acuerdo, pero pues hago algún comentario, ¿de acuerdo? Creo que van en direcciones parecidas, entonces aprovecho eso para hacer un comentario general. Sí, efectivamente, digamos, por cuestiones de tiempo, mi comentario del texto de Mina Navarro no subraya lo suficiente el peso que en el propio texto tienen las defensoras de la tierra, ¿de acuerdo? Que es el hacia dónde va el texto, ¿de acuerdo? El texto, como lo vieron, tiene dos partes. Una primera parte donde se define extractivismo, su relación con el despojo y la violencia, los procesos o procedimientos más habituales de cómo se desarrollan la producción extractivista, este conjunto de separaciones, ¿verdad?, que señalé, no solo entre los productores y los medios de existencia, sino entre la sociedad y la naturaleza, el cuerpo y la mente, etcétera, ¿verdad? Sino que hay una segunda parte del texto que está dedicada exclusivamente a el papel protagónico que tienen las organizaciones de mujeres, muchas veces campesinas e indígenas, en la defensa de estos derechos, ¿de acuerdo? Y bueno, efectivamente eso es así, y bueno, pues aprovecho estos comentarios para subrayarlo, ¿sí?
Y doy un paso más, ¿sí? Un paso más. Me parece que las luchas de las mujeres, de las defensoras de la tierra, los territorios, deben ser comprendidas en los términos de la propia Mina Navarro como aquellas que están intentando reparar, ¿sí? Que están luchando por recomponer aquello que el extractivismo separa, y separa de manera violenta, ¿sí? Entonces, eso creo que es muy relevante. No es concebible ninguna reflexión sobre los derechos ambientales o los derechos de la naturaleza que no pase, ¿sí? Por esas luchas, ¿de acuerdo? Por las luchas de las mujeres. Además, hay que señalar que digamos, toda la violencia que han experimentado y experimentan las defensoras de la tierra está enmarcada en procesos de violencia estructural e histórica, ¿sí? Eso también es un punto muy relevante de la lectura y por eso no hay que dejar de mencionarlo, ¿sí? Cada vez que una defensora de la tierra es asesinada, lo que está ocurriendo allí es la repetición de una pauta, ¿sí? Es la reafirmación de un modelo llamado de desarrollo, pero que atenta contra los derechos más elementales, ¿verdad? De las mujeres y más allá de las mujeres, ¿verdad? Por último, señalar también que hay un elemento que, bueno, es quizás una observación mía, cuando me desenvuelvo en ámbitos educativos o académicos, hay mucha resistencia, ¿sí? Al lenguaje que utilizan sobre todo las mujeres defensoras de los derechos, ¿sí? De los derechos asociados a la tierra, porque parece un lenguaje, bueno, poco riguroso o poco académico o espiritual o afectivo o relacionado con el asunto de culturas no occidentales, etc. ¿Sí? Hay muchas resistencias con eso. Yo creo que una de las cosas más interesantes del texto de Mina Navarro es que nos explica por qué, ¿sí? Nos da una razón de por qué. Por qué las mujeres utilizan un lenguaje emocional y afectivo, ¿sí? Porque el extractivismo lo que está haciendo es destrozar los tejidos de la comunidad, de la vida humana, ¿sí? ¿Por qué hablan de cuerpo-territorio? Que seguro eso lo hemos escuchado, eso viene fundamentalmente de Guatemala, pero cada vez se extiende más en las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Porque no conciben que sus propios cuerpos estén separados de la explotación de los territorios que habitan, ¿sí? Precisamente porque están intentando pensar en esa interdependencia. Me viene ahora a la mente esta reflexión que escuchábamos el otro día sobre el texto de Alan Arias y la reflexión sobre las víctimas. Una de las cosas que decía ahí Arias es que muchas veces se da una separación entre el cuerpo sufriente y la idea, ¿no? Y las ideas. Bueno, eso desde luego con las organizaciones de mujeres no pasa, ¿sí? Lo que muestra Mina Navarro aquí es que esos cuerpos que están sufriendo violencia tienen no solo algunas ideas, sino múltiples discursos, saberes, reflexiones, apuestas políticas, manejo de emociones y pasiones de carácter político, etc. ¿Sí? Es decir, no hay mucho, digamos, mucho que rescatar, ¿sí? Pero bueno, pues eso, nuestros prejuicios, si me permiten esta reflexión, pues nos hace ver que cuando hablan de cuerpo-territorio, bueno, eso nos parece como un asunto menor, ¿no? O cuando nos hablan de una naturaleza personalizada, pues es un asunto pues, de los indígenas, ¿verdad? Entonces, eso creo que es interesante. Si pudiéramos extender más esta sesión, habría que, digamos, platicar ya directamente sobre textos ecofeministas, sobre todo el feminismo popular, que, bueno, pues desarrollan todas estas ideas que Mina expresa mucho mejor que yo, por supuesto, en su texto, ¿vale? Bueno, un comentario nada más sobre lo del Tren Maya para decir que no voy a comentar nada. Es decir, habría, digamos, esa discusión sobre
sobre el Tren Maya, sobre los proyectos, los grandes proyectos de transporte, infraestructura, megaminería, etcétera, requieren, como bien dice la persona que plantea la pregunta, un análisis sosegado, ¿sí? Para eso estamos para abrir un espacio formativo, un espacio académico de personas preocupadas por este conjunto de problemas, ¿sí? Entonces necesitaríamos efectivamente abrir esas discusiones, pero no lo podríamos hacer como con prisa, digamos. Efectivamente, las respuestas no son dicotómicas en la casi totalidad de los casos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa sería una reflexión que comparto. Pues agradecerles de nuevo su valiosa participación, les esperamos para la siguiente sesión y las personas que están en este seminario para elaborar su trabajo de final, si tienen alguna pregunta, pues ya nos la pueden mandar por el correo electrónico. Y al resto de las personas invitadas, mil gracias, como siempre es un placer encontrarles, es un placer que estén participando y que sigamos en este intercambio de ideas inacabadas siempre. No hay una sola verdad, una sola óptica, pero sí hay una posibilidad de revisar la realidad con ojos críticos. Muchísimas gracias, que pasen un buen día. Hasta pronto, chao. Recording stopped.